Hola, buenos días. Bueno, está llegando la última exponente que va a ser parte de esta mesa, que es una mesa redonda. Antes de comenzar, solo quisiera dejar bueno, para los que son visitantes y también los que son parte que viven constantemente y vienen a GAM, actualmente como dijo ayer la directora de programación, María José Cifuentes, está en De Duelo GAM y actualmente está una pequeña homenaje a Raúl, así que me gustaría simplemente iniciar con el recordatorio a Raúl para poder dedicarle quizás también parte de esta jornada a esta persona que trabajó por mucho tiempo aquí en GAM en el área de operaciones. Eso. Gracias. Y para continuar, también comentar de que esta mesa también estaba incorporado Rodrigo Basáez, pero él mandó un mensaje porque en este momento se encuentra en Argentina, irónicamente. Eh, entonces, estimado equipo de organización y asistentes, quiero extender mis excusas por el cambio inesperado de los planes que estaban previstos con la producción en la cual estoy trabajando. Se debe al alargue de la búsqueda de locaciones aquí en Argentina con el diseño de arte de una serie que estamos comenzando. No era para nada el plan y lamento mucho no estar allí con ustedes. Les saludo a todos los colegas de Latinoamérica, especialmente a las destacadas visitas y también al panel que iba a acompañar. Me quedo con las ganas de conocerles, espero que tengan una bella jornada y muchos cariños. ¿Ya? Sí, lamentablemente los cambios de planes del trabajo que está haciendo Rodrigo en este momento no lo pueden hacer presente ni tampoco por Zoom. Eh, Teniendo en consideración también la posibilidad de que el espacio de Rodrigo y representando a Chile también, convocamos a Montserrat Catalá, que Monse además, bueno, es diseñadora teatral, formada en la Universidad de Chile, tiene una destacada trayectoria desde 1980, trabajando principalmente en el Teatro Municipal de Santiago, en distintas obras de teatro, en el Teatro de la Católica, el Teatro Nacional. Se ha especializado en la creación y la confección de vestuario, también en escenografías de televisión y también ha desarrollado un trabajo importante en el vestuario para comerciales, publicidad y cine. Destaca su trabajo y colaboración constante con Ricardo Larraín y las películas de El ciclista de San Cristóbal, La Frontera, Coronación y telefilms como Héroes. Además, nos acompaña, perdón, Peonía Veloz desde Argentina, diseñadora de vestuario y escenografía, docente e investigadora. Es profesora de artes plásticas con orientación en escenografía de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, donde actualmente se desempeña como docente e investigadora del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano. Escribió junto a Valentina Bari el libro Descubrir el vestuario de las artes espectaculares de la editorial Eudeva, que está en exhibición. Como diseñadora de vestuario y escenógrafo, ha trabajado en producciones cinematográficas, televisivas, bajo la dirección de importantes creadores de Argentina, entre ellos Demian Rugna, Daniela Gogi, Diego Lerman, si me equivoco, sí, ya, perdón, Valeria Sartori, Juan Bautista Estánaro, Aníbal Garisto, Carlos Echeverría, Juan Carlos de Sanso, entre otros. En teatro trabaja con Guillermo Guío, Tatiana Sandoval y Agustín Ritano. Ha recibido el premio Trinidad Guevara 2023 por la obra María Isabel, la tragedia isabelina, el premio Sur 2024 por la película Cuando acecha la maldad y el Martín Fierro 2024 por la película El rapto. Bienvenida. Ah, Micaela. Y además nos acompaña Micaela, que es de Costa Rica, es diseñadora escénica y directora de arte con una importante trayectoria en Costa Rica. Su experiencia abarca más de 50 proyectos profesionales en disciplinas escénicas y cinematográficas. Ha sido reconocida con múltiples premios nacionales por su trabajo en diseño escénico, consolidándose tanto en investigación y creación visual para la escena y la pantalla, así como docente y facilitadora de procesos artísticos.
bienvenidas a la mesa. Bienvenida a todos los asistentes. Espero que, bueno, lo interesante de una mesa de redonda es poder dialogar, ¿ya? Entonces es importante que generemos un espacio para las preguntas de los asistentes y poder conocerlas. Además, lo interesante también que las cosas se dieron así es que tenemos un panel absolutamente femenino, así que eso también lo pongo en valor para que podamos dialogar. Sobre todo pensando también cómo se articula en muchas ocasiones. Las tres tienen formación, tienen un trabajo experiencial en torno a las artes escénicas, en particular al teatro, ¿sí? Pero han estado dialogando o en una especie de constante interacción con el mundo audiovisual, que muchas veces parece ser distinto, muchas veces nos encontramos, ¿cierto?, con equipos de distintas, que son audiovisualistas, que piensan y resuelven el lenguaje audiovisual, pero nosotras de alguna manera venimos con una formación diversa que hace una particularidad en entrar en espacios de los equipos de arte y de vestuario. Entonces quería comenzar preguntándoles a cada una de ustedes eh, ¿cómo fue el camino desde su, o cuáles fueron sus intereses de llegar finalmente a ingresar al mundo audiovisual? Monse, pues partamos por ti. Hola, buenos días. Muy igual impactada por este momento, porque no lo esperaba, pero bien, contenta de alguna manera de explicar cómo yo llegué al cine. Eh, Mi opción en la vida era trabajar en cine en los años 60. Veía muchas películas, también iba mucho al teatro, y la vuelta que di fue en la universidad con diseño teatral, porque hice un vínculo, no sé, mi casa nadie tenía nada que ver con teatro ni con cine, pero hice esa vuelta y llegué a la escuela en tiempos muy difíciles y fue fantástico conocer el teatro. Bueno, pero mi objetivo de trabajar en cine siempre estaba presente. Y en algún momento, estando en el Teatro Municipal, ya un poco cansada de la rutina, yo dije, pucha, ¿y qué pasa? Y la vida me puso por delante una maquilladora, Ruth Chabat, que me dijo, oye, yo trabajo en comerciales con Ricardo Larraín. Ricardo Larraín es un gran cineasta fallecido en ese momento, que fue, con él hicimos muchas películas, trabajé muchos años con él, y me presentó. Y él me dijo en ese momento, ¡ay, qué bueno! Estaba, Filmocentro se llamaba la empresa, estaba en la calle Carmen, la casa que era de la Violeta Parra. Me dijo, qué bueno, qué sé yo, que vienes del teatro. Y junto con él estaba Juan Carlos Castillo, un gran artista de teatro y director de arte, y el Mono González, que ustedes tienen que haber visto su pintura en el metro, sus murales, y estábamos los tres haciendo equipo y él estaba feliz y empezamos a trabajar juntos. Y llegó el momento en que él propuso hacer La Frontera. Ya habíamos tenido otras experiencias de otros largometrajes, nosotros felices. Y él me dijo, mira, yo no te voy a poder pagar lo que pago en los comerciales, pero sí te prometo que esta va a ser una gran película. Y empezamos a trabajar durante 2 años a preparar La Frontera, conversaciones, y ahí yo descubrí un mundo que era fabuloso, que era igual como yo trabajaba con Abel Carrizo y otros directores en el teatro, de conversación, de equipo, de entender lo que estábamos haciendo, de mucho respeto. Y yo dije, pero esto es fantástico. O sea, ¿cuál es la distancia entre el teatro y el cine? Estamos hablando de lo mismo. Hicimos la película, ganó el primer Oso de Berlín para Chile, fue un éxito la película, La Frontera, está en la Cineteca, ustedes las pueden ir a ver, los invito, y les puedo contar muchas anécdotas de esa película, de lo que pasó en el rodaje, pero lo importante es descubrir, como yo les decía en la mañana, que finalmente yo llegué al teatro no siendo una persona que fascinada con el teatro, pero sí fascinada
fascinada con nuestra pega, con lo que nosotros hacemos en cine, en teatro, en televisión, y cómo lo podemos hacer, y cómo el teatro influye en la creación de nuestros proyectos, porque lo otro es cambiar solamente la mirada. Eso es como... Gracias. Hola, bueno, lo mío tiene menos épica. Yo estudié la carrera de escenografía en la Facultad de La Plata, en Argentina. Es una ciudad cerca de Buenos Aires, pero bueno, satelital. Y esa escenografía está dentro de una carrera que es de artes plásticas. O sea, yo soy profesora de artes plásticas con una orientación. Y terminando esa carrera, bueno, empecé a ser ayudante ahí en ese mismo lugar y era compañera de otro año, pero de una directora de arte que es muy, muy conocida en Argentina, que se llama Mariela Rípodas, que ya estaba trabajando en cine. Digamos, en los 90, esto es casi finales de los 90, Argentina, como en este momento, estaba en una situación sumamente complicada, o sea que ingresar a esos mundos no era fácil en ningún mundo laboral. Y, y bueno, y ella es directora de arte y en ese momento, también por estas formaciones, muchos llegan, digamos, al mundo del cine desde los oficios, ¿no? Bueno, empezaste a hacer algo y finalmente, bueno, llegas a trabajar, digamos, en ciertos lugares dentro del cine. Pero bueno, las formaciones que tienen que ver con lo audiovisual justamente, digamos, son muy importantes y realmente suman cuando ves que están, digamos, en los equipos, digamos, en cine. Bueno, y ella de alguna manera me convoca a hacer vestuario. De hecho, ahí yo empiezo mi carrera como vestuarista porque mi idea era ser escenógrafa. Y bueno, y empezamos a trabajar juntas varios años y después, bueno, se hicieron otras cosas, pero después si quieren comento las diferencias para mí entre el teatro o la mirada más teatral y audiovisual, pero en sí ese es el inicio. Muchas gracias, Micaela. Buenos días, un gusto saludarles y compartir con ustedes algunas experiencias. Bueno, en Costa Rica, como lo comentaba anteriormente Carlos ayer, nosotros venimos principalmente de las carreras de actuación o de danza y luego vamos haciendo un camino hacia el diseño principalmente. Yo estudié la carrera de actuación y siempre estuve haciendo vestuario y utilería de todo el mundo. Y ahí fue donde empezó mi camino de diálogo con el diseño. Tuve la oportunidad de un director y escenógrafo costarricense que se llama Gabriel Zapelli, que es un investigador, semiólogo, que viajó para la construcción de una película como director de arte, como diseñador de producción para una película y se quedó en Costa Rica porque amó el país y se enamoró y quedó ahí. Es uno de las personas más importantes de investigación sobre el diseño que tiene Costa Rica y me llamó para que fuera asistente de vestuario de una película donde él iba a ser director de arte y que para que fuera asistente de una diseñadora de vestuario mexicana. Finalmente, la diseñadora de vestuario no llegó o no sé qué pasó y yo terminé haciendo el vestuario en esa oportunidad. Pues nada, de ahí en adelante empezó un camino muy, muy batallado, diría yo, lleno de muchas aventuras, buenas, tristes, malas, de todo. Y siempre con la inquietud desde el vestuario y para mí el diseño en general se comporta como expansivamente. Empiezo desde el vestuario, pero me empiezo a hacer preguntas de otros lados. Tuve la inquietud de estudiar dirección de arte en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba y seguramente por mi necesidad de trabajar y experienciar, tuve la oportunidad de trabajar como directora de arte de entrada en 2 películas y casualmente me ha pasado que he tenido
he tenido siempre las jefaturas, por alguna razón. Me hubiera encantado empezar este camino siendo asistente, pero no ha sucedido así. No ha sucedido así. Siempre he tenido que dar el gran paso de ser la jefa de departamento, directora del área. Y, y para mí, realmente, lo que más me apasiona, digamos, del otro campo y del campo audiovisual es ese viaje por las distintas ópticas y la interpretación, y seguramente iremos ahí, pero lo que me gusta es ese cambio, digamos, de la mirada del lente y cómo se transforman, cómo transforma la percepción y los objetos y las texturas, y básicamente eso es como mi gran pregunta, como a lo que más siento que tengo que hacer un gran trabajo, porque una cosa es ver desde la escena y otra cosa es ver desde la lente y la interpretación de otra persona. Em, pero bueno, seguro iremos ahí, pero ese ha sido básicamente mi camino y nada, siempre siento que es una aventura enorme. Sí, qué interesante, porque de las cosas que de alguna manera empiezan a surgir, tiene que ver la casualidad, ¿cierto? Como entrar finalmente en un espacio o una formación que de alguna manera les deriva también a partir de sus intereses, ya de sus propios intereses creativos. Y bajo esa misma lógica, pensemos y situémonos principalmente en el cine sudamericano. Particularmente yo siempre hago una distinción entre el cine mundial, ¿cierto? Y el cine sudamericano. Y sus vivencias como profesionales que vienen del hacer teatral sin duda y que dialogan con el cine. ¿Cuáles podrían ser, que no hayan mencionado, cuáles podrían ser las similitudes y las diferencias que estas dos formatos, de alguna manera podríamos decir, o espacios creativos, ustedes visualizan al momento de crear? Ahí les dejo la palabra a quien quiera comenzar. La verdad que la similitud, o sea, la diferencia está en, como tú decías, la óptica es la mirada. En el teatro tenemos la posibilidad de mirar la totalidad. En el cine tenemos un ojo que delata y también los planos, como hacemos cine, o sea, plano por plano vamos construyendo como la historia. La televisión, ¿qué es lo que hace? Hace un plano continuo. Ahí hay una diferencia técnica. Y también, claro, también como tú decías, vuelvo a la óptica, cómo lo observamos y cómo lo observan los otros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en el teatro de alguna manera podemos mentir algunas cosas por la distancia. Podemos tener una cosa como que podría parecer e insinuar, pero en el cine no podemos insinuar, se insinúa de otra manera, porque tenemos un lente que nos delata, sobre todo en la construcción de, si es que hay en el caso de decorados, o en la construcción de vestuario, o en la mirada de repente, porque a veces los lentes pueden mirar hasta donde no sé dónde, o por ejemplo tendría que contar una anécdota de Ricardo Larraín que le decían el mago, estando en un comercial, me dice, Monse, tengo un problema, ya hablé con el mono que era el escenógrafo, o con Juan Carlos, pero ¿sabes qué? No, pedí una enfermera y estamos en un hospital y me gustaría que al final pasara una sombra de una enfermera, pero es que no tengo traje de enfermera, pero puedo realizar uno. Yo dije, como en el teatro, una camisa de hombre blanca, bien ajustada, con un papel en esa época, las enfermeras que usaban como una toca, claro. Entonces invento una sombra y el mono Gonzalo había puesto una tela que simulaba como una viga, como un pilar de un hospital. Y ella pasaba y puso la cámara muy lejos. Yo no entendía nada que era técnicamente, pero puso fuera ¿cómo se llama? Del lugar donde estábamos filmando.
dijo, perfecto, listo, mira. Y yo veo, era un hospital. En el primer plano estaban los médicos o no sé qué, o los enfermos de aquel comercial, y atrás, y eso fue el momento que vinculo con el teatro, porque tuve que resolver una cosa de manera que siempre dije, o sea, el cine me va a delatar, pero depende cómo él use, cómo ponga la cámara, cómo sea la conversación, el teatro estuvo presente. Entonces, como que la diferencia, pero también la ayuda. Como Bien. Yo lo partí a ver, para ver las similitudes. En general, a mí me parece que el abordaje en el diseño de vestuario en particular, cuando uno se encuentra con el texto y las traducciones que hace de ese texto a la imagen, ¿no? Las primeras imágenes, la investigación que se hace para entender cuáles son las relaciones entre los personajes, qué va a suceder, digamos, ¿no? Qué personaje va a tener determinada propuesta de color, las primeras paletas de color. Eh, Toda esa investigación, más allá de las diferencias que tiene un texto, un guión y un texto teatral, que ya hay diferencias, ya uno cuando lo lee entiende, digamos, que ahora las podemos ahondar, que hay diferencias, sí esas primeras trabajos desde el diseño son iguales, no hay diferencia, digamos, ¿no? Esa primera investigación es la misma, uno lo aborda, empieza a pensar y a decantar esas ideas desde un lugar similar según sea un medio u otro. El final del diseño, en todo caso, es el que se pone, digamos, empieza a hacer una diferencia por las convenciones que tiene cada uno de los medios, ¿no? La convención teatral, que nos permite un desarrollo más conceptual, si se quiere, ¿no? De los cuerpos, podemos extenderlos, engordarlos, achaparrarlos, no sé, lo que sea, digamos, ¿no? Para poder contar algo que condensa un montón de... condensa todo lo que no vemos, todo lo que está dentro ahí del teatro, todo lo que está afuera, lo tiene que condensar esos personajes y esos elementos que se construyen visuales. En cambio, la convención cinematográfica es mucho más naturalista y mimética y de una construcción del símil, ¿no? A la realidad, a una realidad que estamos acostumbrados a ver, que es la realidad de la cámara, ¿no? De un ojo único, etcétera, digamos, ¿no? Que, bueno, que nos viene también formateando de un modo. Hablo solo de cine o televisión, digo, hay otros formatos, que son el videoclip, otro tipo de formas que sí ya trabajan más desde otro lugar que no es naturalista. Entonces ahí ya, digamos, el diseño toma otro carácter, toma otro tamaño, otra verosimilitud, ¿no? Que no es un problema generalmente en el teatro. Bueno, problemáticas que tienen que ver con esto, ¿no? El afuera y el adentro, que tampoco tiene el teatro, ¿no? Tenemos que pensar un vestuario que pueda convivir en este espacio y después sale y tiene que estar con otra luz, con otro espacio, con otra gente y tiene que poder convivir y transitar y bueno, y seguir generando sentido. Son problemáticas que son diferentes en uno y en otro. El público, como bien decía la compañera, ¿no? Es diferente también, ¿no? O sea, el público en el teatro, uno tiene un ida y vuelta en ese mismo momento, ¿no? Se presenta y vas a saber si se comprendió el diseño, si les gustó o no. Incluso tienes la posibilidad de, bueno, seguir trabajando a posteriori, digamos, ¿no? Bueno, tratar de acomodar aquello que no funcionó. En el cine, bueno, la mediación no solo es por la cámara, sino también en el tiempo, ¿no? Que nos encontramos con el público. Y que no tienen la posibilidad, en todo caso, no verán la película, pero nosotros en ese caso no tenemos la posibilidad de ir hacia atrás, digamos, ¿no? En ese encuentro con el público. El encuentro, en todo caso, donde tenemos la posibilidad de variar cosas, es en cada día de rodaje, ¿no? Esta anécdota que también cuenta, ¿no? Bueno, en ese momento, cuando se encuentra el cuerpo de quien actúa vestido con un vestuario dentro del espacio que lo va a contener, con todos los demás actores, con un determinado tipo de luz, ahí sabremos si funciona o no. En todo caso, dentro del
de los técnicos y de quienes estamos ahí, no solo del director, sino bueno, de todos los que hacemos parte de este hecho cinematográfico. Bueno, ahí es el momento un poco donde se juega, bueno, hay que cambiarlo ya, antes de que se imprima y ya después no tenga esa oportunidad. Tengo más cosas, pero dejo la palabra así, así Sí, qué seguía. difícil, qué difícil. Bueno, a mí me pasan muchas cosas por la mente. Primero, la verdad, soy una gran soñadora. Para mí, me voy a referir básicamente como a lo más creativo, el proceso de creación o el proceso de ideación, al menos de la propuesta de arte. Y es que no sé por qué, pero en el teatro siempre como que todos sabemos a lo que vamos, ¿verdad? No sé por qué, ¿verdad? Pero en el teatro, en el cine siempre hay una gran cosa incierta. Entonces, además yo siento que todas las personas tienen una película en su cabeza y a mí me toca hacer esa película, digamos, hacerla, digamos, materializar ciertos, no sé, elementos, colores, bueno, todo. Entonces, yo trato de hacer mucho trabajo de diálogo y de prueba, poner todo en prueba. Traer, hacer micro escenarios chiquititos para ver si de verdad esos elementos es a lo que nos estamos refiriendo, porque algunas veces incluso la misma palabra es un campo lejano y hay alguien que describe algo que otra persona imagina, pero cuando lo trata de responder no es eso. Entonces, a diferencia del teatro, a mí se me expanden los, digamos, los campos como de creativos de comunicación con el equipo. El gran aliado ahí claramente es la persona que esté en la dirección de fotografía y con esta persona trato de hacer mucho juego de todo tipo. Ver las películas que creemos que van a ir convirtiéndose en lo que queremos o sondear si esos son, no sé, que nos van a ir cercando, sí, que nos van a ir llevando hacia donde queremos concebir la película. Y luego empiezo a hacer un juego que es como de objeto brújula, ¿verdad? En el guión descubro algunos elementos que para mí me van a ir abriendo, me van a ir llevando a un puerto seguro, ¿verdad? Algunas veces nada más no los nombro, ¿verdad? Sino que me voy aproximando a ellos solo con descripciones y con diálogos ahí con el equipo y luego voy viendo cómo se comportan en el imaginario de la dirección de fotografía, del mismo elenco, y ahí voy más o menos moldeando una forma que no tiene forma y que va ahí luego ya expresándose con ciertas, con colores y con formas y con texturas y con materiales y exacto, ellos ya van haciendo algo. Entonces, también porque, como sabemos, ya cuando viene el periodo de definición y de rodaje, pues nada, ya no hay forma de tirarse para atrás. Y ahí es donde sí extraño mucho el teatro, porque siento que los tiempos de observación, de prueba, son más ricos, más gozados. Entonces, por eso seguramente busco estos otros caminos de comunicación con el equipo, incluso con juegos secretos, como digo, de este objeto brújula, ¿verdad? Para ir viendo hacia qué norte podemos construir, pero eso por ahí. Yo quiero sumar algo. La idea de tiempo es importante para pensar las diferencias entre los dos medios que acá traía, digamos, digamos siempre hay algo que tiene que ver con tiempo y plata, ¿no? O sea, el cine está asociado mucho a los recursos económicos, tiene siempre muchos más recursos que el teatro, pero tiene siempre mucho menos tiempo, porque como pone más plata, todo tiene que ser más rápido, tiene que resolverse y tiene tiempo súper pautado, con lo cual eso conspira muchas veces de este encuentro con construir con quien actúa y con la dirección ¿no? Y con todo lo que conforma digamos, estos personajes cargados de sentido, conspira, digamos, ¿no? O sea, muchas veces no tenés tiempo de encontrarte con los actores, con las actrices, no tenés tiempo de hacer pruebas, o sea, uno alcanza, lleva un boceto, lleva cosas, pero
el imaginario del actor a veces va por un lado y lo que uno va construyendo con el director y con el director de arte, etcétera, es otro. Entonces, ese encuentro es complejo siempre y tiene que ver con el tiempo. A diferencia del teatro, que no tiene plata, pero sí tiene tiempo, puedes ensayar una obra de teatral un año y entre eso vas construyendo capas con quien actúa y va probando y lleva su saco y eso lo prueba, etcétera. Y eso hace también, ¿no? Que bueno, a falta de recursos hay una espesura en esa construcción que se hace entre las partes que es, bueno, nada, que hace la diferencia. Quisiera agregar a esto y recalcar sobre el valor de los equipos, porque es verdad que todo eso pasa, pero la posibilidad de tener un equipo por tiempo, por largos tiempos, que yo tuve la suerte de trabajar con varios directores de cine de manera continua y con mis queridos alumnos también que los llevaba y les decía, este trabajo te corresponde a ti. Entonces, el conocimiento que ellos van teniendo y la confianza, yo creo que eso ayuda a todos esos tiempos que son difíciles, que tiene que ver con la premura, digamos, con redundante, digamos, pero el tiempo, nuevamente, con los recursos. Ahora, también quiero recalcar otra cosa que es en particular a nosotros, que a mí me pasó, porque yo, claro, yo venía de la escuela de una cosa bastante más como haciéndolas todas, desde el escenario hasta el vestuario, trayendo cosas de la casa, pero lo que yo aprendí en el cine, aparte de qué es el lenguaje cinematográfico, fue el poder organizar la producción, que eso fue vital para mi trabajo y en lo mismo que en la televisión. O sea, una producción bien hecha, uno puede eh, administrar bien los recursos de todo tipo, en ese sentido, digamos. Pero siempre pasa, yo estoy totalmente de acuerdo, siempre uno anda hasta ayer. Pero yo creo que el valor principal es poder hacer equipo. Sí, hay, es interesante cosas que se plantean como énfasis conceptuales también que se determinan según o es cine o el teatro. Y creo que hay algo que aparece dentro de lo que plantean ustedes que tiene que ver con las metodologías, las formas de hacer, pero que es pensándolas siempre desde nuestro lugar, ya como en nuestro territorio. Insisto, es interesante que de alguna manera el cine sudamericano o latinoamericano tiene un registro como de profesionalización en avance, ¿ya? Concretamente, el cine, los directores de arte, los diseñadores de vestuario, perdón, se han ido profesionalizando y hoy día tenemos un cine latinoamericano mucho más profesional, podríamos decir. Pero de alguna manera todas estas experiencias que inicialmente ustedes hablaban desde la casualidad, parte por un interés de nosotros mismos, ¿cierto? Diseñadores escénicos que vamos a ese lugar a trabajar y cómo vamos profesionalizando y aprendiendo de los otros, haciendo un trabajo más colaborativo. Y en ese sentido, desde sus experiencias y sus territorios en particular, que son diversos, independiente de que somos una misma región, ¿cuáles podrían ser o cuáles son los imaginarios metodológicos que de alguna manera empiezan también ahí a ocurrir? ¿A qué me refiero con esto? Cada una tiene una manera de hacer, ¿cierto? Que ha ido construyendo en su ejercicio como diseñadoras. Cómo eso ha ido influyendo directamente en su hacer autoral también dentro del trabajo cinematográfico. ¿Cómo podrían ahí gestar una conexión, ya que hace que particularmente se entiende, ¿no? Sí. Yo, yo puedo tratar de ir con vos ahí, digamos. Las primeras experiencias que tuve en cine fueron, cre-
fueron donde yo tenía que correr detrás de la idea del director, digamos, de la dirección. La dirección tenía algo muy establecido y yo debía de ir a ello, con todos mis recursos, de todas las formas, para tratar de concretar eso que estaba en esa cabeza. También inicialmente trabajé con directores hombres y me tocaba mucho, algunas veces me era más difícil proponer ideas que yo tenía, que eran paralelas y que podían funcionar, pero eso no, eso me dejó muchísimas enseñanzas. Pero ahora ha venido un cambio en el cine costarricense, al menos. Hay muchísima producción que está tratando de narrar desde otros lugares más sensibles y también historias más personales, algunas dirigidas por mujeres, bastantes diría yo, dirigidas por el cine femenino. Está haciendo mucha historia fuera del país. Y ahí me he encontrado con más escucha, quizá. No estoy haciendo, no quiero hacer como una diferencia, pero ha sido real, digamos. Y, ¿cómo puedo decirlo? He tenido más posibilidades de crear y de poder hacer, llevar un poco de una sensibilidad, ¿verdad? A los procesos en estos proyectos que tienen otra mirada, que tienen una mirada más sensible y que quizá yo he comenzado a hacer algunas reglas antes de empezar un proyecto, que son: uno, no voy tengo mis 3 reglas especiales. Primero, no voy a correr. Dos, no voy a aceptar ningún tipo de, no sé, como hablar fuerte o algo así. Y tercero, si hay algo que no me has dicho, no quiero que me lo reclames en el peor momento, ¿verdad? Entonces yo he ido haciendo una serie de reglas para mí misma y yo he dado la vuelta cuando no se ha podido tener un acuerdo, un acuerdo de amoroso y de cariño. Y también, no, bueno, al menos yo, esto no es como un lujo, me ha tocado muy difícil, digamos, es una decisión muy difícil, pero yo no trabajo producción de publicidad. No puedo, me mata, me rompe el corazón y no quiero trabajar ahí. Y eso también es una decisión económica muy dura, porque ahí es donde hay mucho más trabajo. Pero bueno, y tal vez para ir a la pregunta que decías, hay un nuevo cine costarricense liderado por mujeres con una sensibilidad enorme, que tienen otro tipo de trabajo con su equipo. Y ahí me he sentido muchísimo más eh, empoderada de mi departamento para crear y para también aportar, no solo ir detrás de la idea de la dirección. Bien, bueno, a ver, mientras hablaba trataba de pensar y asociar a eso. Un poco la historia del cine argentino, no le voy a contar, pero es como, tiene una gran producción y ha ido variando. Incluso tiene una tradición de cine de texto, casi teatral, ¿no? De Sí. mucha palabra, mucha palabra. De post-dictadura, bueno, empezaron a ingresar otros lenguajes para contar y hay una ruptura que es bastante importante, que también se da cerca del 2000, que es lo que se denomina el nuevo cine argentino, que también termina como de romper con esa tradición, digamos, ¿no? Del cine de texto, donde realmente los otros lenguajes, los lenguajes visuales eran secundarios, ¿no? Donde era importante cómo componía Lupi determinada, ¿no? Interpretación actoral, pero no todo lo demás, ¿no? Eso, digamos, en el caso del vestuario siempre ha sido un lugar bastante relegado, ¿no? Si bien los personajes están adelante, son los que llevan adelante la acción, son quienes, digamos, ¿no? Configuran justamente el relato que se lleva adelante en una película.
el lugar del diseño de vestuario siempre parece que es, digamos, la chica que trae la ropa de la casa de los actores o que vienen vestidos de la casa o que, bueno, surge por generación espontánea el vestuario. Eso sí ha sido toda una transformación que hemos hecho la generación anterior a la mía, digamos, ¿no? Acá está Valentina también, que es de mi generación, y creo que, bueno, ha facilitado también las nuevas formas de entender que hay instancias de encuentro anteriores a que esto, ¿no? Lleguen y que se puede, digamos, y que hay propuestas desde la dramaturgia del vestuario como desde el espacio, desde el sonido, etcétera, de la luz, que hacen, digamos, a una sumatoria de códigos diferentes que cuentan cosas diferentes que no puede contar. No puede contar solo el actor con su actuación, ni solo el espacio vacío, ¿no? O sea, son todas, aportan a contar una totalidad y a una espesura diferente. Eso es algo también que hemos ido realmente trabajando e insistiendo con esos tiempos, que te den el tiempo para diseñar, para hacer una propuesta, para generar, digamos, ¿no? Otras dimensiones narrativas que no solo sean, digamos, bueno, listo, es oficinista, viene con traje. Bueno, ¿no? O sea, como generar otros tiempos para eso. Eso, también ahora juegan contra la falta de recursos, o sea, cuando el cine crece y hay recursos y hay una industria, hay más tiempo para hacer las cosas y hay más recursos para eso, ¿no? Para que tengas más tiempo de pensar y de presentar un proyecto, y cuando no hay dinero, todo se pauperiza, incluso estas cosas, ¿no? O sea, bueno, tenés 2 semanas para hacer todo, para pensar, para traer las cosas, para probar y para que el actor salga a la filmación. Entonces, obviamente ahí empieza de nuevo a volverse todo chiquito y pobre. Eso creo que puedo aportar. Sí, bueno, las dificultades siempre están presentes en cualquier actividad que uno tenga, pero eh, también los resultados es como, qué rico. Todo eso que yo pensé, que yo trabajé, donde yo apunté, resultó y bien. Ahora, no sé desde el imaginario, pero es como decir lo que me pasaba a mí cuando yo trabajaba en cine, sobre todo respecto al vestuario y también a como los objetos, era que tuvieran vida, porque a veces pasaba que independiente de la propuesta o de toda la conversación que haya tenido yo con el director o los acuerdos que hemos llegado con, del punto de vista estético, con los acuerdos de producción en términos económicos, estaban las pruebas de vestuario con los actores, que finalmente ahí uno se encuentra con actores que el vestuario no le calza. No sé por qué no le calza. Esa es una, pero ¿cómo? Pero si lo conversamos, las texturas, va todo correcto. Lo conversamos, está dentro de la paleta de colores y todo. No calza. Hay una cosa que tiene que ver con la corporalidad, no sé cómo se mueve, con la ropa que uno usa, que va teniendo de repente nuestra forma, y la ropa que viene nueva a lo mejor no tiene. Entonces ahí, claro, lo que tú dices del oficinista, típico, usa un traje, pero el traje de él que tiene muchos años, que está brillante, que qué sé yo, que lo son los recursos. Entonces, claro, ahí obviamente hay que llegar, en ese caso yo digo, oye, ¿tú en tu casa tienes algún traje? E ir al closet del actor y buscar y decir, mira, si hacemos este juego, tiene que ver con nuestras decisiones, pero si hacemos este juego, perfecto. O haber comprado muchas veces ropa en la calle a la gente, porque tienen vida. Entonces, como que, ¿puedo responder eso al imaginario? O sea, ver de repente, porque uno ya tiene la película en la cabeza y buscar el bolso, la cartera, y pasa la señora para ahí con señora, usted por favor discúlpeme, pero le compro la cartera. ¿Pero cómo mi cartera? No, yo te compro una mejor, porque tiene esa cosa que la cartera es importante, se ve ahí en la escena, es como... Entonces, claro, de repente pasan esas cosas. Yo he pensado mucho, lo presenté, las propuestas, estamos todos de acuerdo, pero bueno, eso.
Muchas gracias. El tiempo se nos agotó. Yo les invito a que puedan conversar con nuestras tres invitadas, quizás con un café mientras está el cambio de sala. Solo va para poder concluir. eh, las tres experiencias tienen una profundidad en el hacer que da cuenta finalmente de que el espacio del diseño escénico, no me gusta usar la palabra de se expande, pero sí de alguna manera como que de alguna manera empieza a nutrir o empieza a avanzar en distintos formatos, distintas dinámicas, porque no es solamente el cine o son los medios audiovisuales, aparecen otras preguntas, ¿qué pasa con la museografía? ¿Qué pasa con el espacio público, ¿cierto? De alguna manera empezamos como a tener una... eh, es que se nos acaba el tiempo para la otra mesa, pero por eso les invito a que después podamos conversar directamente con ella. Entonces creo que se puede tener en consideración que el diseño, preguntarnos cómo ese diseño escénico empieza a abarcar otras instancias más allá del teatro o las artes escénicas. Sí, pero quería agregar algo, que es muy hermoso la idea, la gráfica de expansión, pero me parece que es fundamental fortalecer el sector básico, primero, antes de la expansión, porque acá se ve mucho también en la diferencia y en el abanico que representan, donde nos paramos para el inicio, ¿no? Para el inicio del proyecto. Y es interesante que las tres están paradas en distintos lugares con distintas 10 normas que se ponen, hasta acá sí, hasta acá no. Y yo la verdad que lo que más quiero ahora en el café, las reglas. Quiero tener reglas, eso quiero, esto no, usted tres que tiraste. Entonces digo, qué interesante pararnos todos un poco en esas, porque lo que dice Peonia de que el tiempo te come, qué sé yo, pero ¿cómo damos vuelta a esa media? ¿Cómo empezamos a manejar nosotros ese tiempo? No, me parece que este congreso un poco es a ver cómo invertimos esa carga y pasamos más a la regla. Y sí, por supuesto, el proceso creativo es este, pero cómo el proceso creativo no empieza a contener. Vos le pusiste otro nombre, le pusieron otro nombre al proceso creativo, que también me pareció muy interesante. Después lo voy a buscar y lo comparto. Gracias.